tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que se vayan conectando. Coméntenme si se escucha bien. Bueno, ahí me van llegando los comentarios de ustedes. Bueno, vamos a esperar un ratito más hasta que se terminen de conectar y empezamos. Bueno, estoy leyendo los comentarios de ustedes. Bueno, hoy vamos a comentar un texto de Lacan que está en los escritos que se llama La instancia de la letra. Fundamentalmente vamos a ver ahí la idea de significante más detalladamente de como lo habíamos visto hasta ahora. Eh, y van a ver que es un texto que nos permite también pensar las convergencias y divergencias que tiene Lacan con lo que fue el estructuralismo, ¿no? Eh, Como ya habíamos visto cuando comentábamos el seminario 11, eh, ahí donde Freud hablaba de memoria, Lacan va a buscar la red del significante. Y lo que podríamos pensar, vieron que Freud, para hablar de la memoria, habla de huellas némicas, representantes psíquicos, condensación, desplazamiento. eh, Lacan ahí recurre al término significante y es difícil establecer una correspondencia punto a punto entre Freud y Lacan en estos términos, pero lo que tratan o lo que tenemos ahí como común es un poco la lógica que organiza la memoria, el punto ahí fuerte de encuentro, ¿no? Como que Lacan relea a Freud a partir de ciertas ideas que tienen que ver con el significante, con lo real como aquello que no se puede escribir, y un poco recrea la misma lógica que Freud planteaba para los representantes psíquicos. Con esto les quiero decir que a lo mejor ustedes no pueden hacer corresponder puntualmente la idea de significante a la idea de representante en Freud, pero la lógica que ambos describen en cuanto al trabajo de condensación y desplazamiento es la misma, ¿no? Bueno, vamos al texto. Eh, es un texto que está dividido en una pequeña introducción y tres apartados.
vamos a recorrer un poco los puntos más importantes, a mi criterio, en función un poco también de integrarlo al programa de la materia, ¿no? Eh, Obviamente que si ustedes toman el texto van a encontrar muchas más cosas de las que vamos a mencionar hoy. En la introducción yo les destacaría que Lacan ahí valoriza la palabra como una herramienta fundamental para pensar la práctica analítica. Y él dice algo así como que la palabra da el marco, también el instrumento y brinda el material con el que trabajamos psicoanalíticamente, y también la palabra es un poco la fuente de las incertidumbres propias de la clínica, ¿no? De entrada iba a marcar el lugar central que le va a dar al lenguaje y a la palabra, ¿no? Y esto lo dice también en función de lo que se conocía como el retorno a Freud, como el volver a leer a Freud, para marcar, según Lacan, bueno, cuál es el verdadero mensaje de Freud o cómo entender los conceptos freudianos. En ese sentido van a ver que en el texto hay bastantes críticas a otros analistas que se desviaron, según Lacan, del camino que había marcado Freud o que entendieron mal lo que Freud planteaba en relación al inconsciente. Después, o antes de esta referencia a la palabra, Lacan dice que el texto este que está a medio camino entre lo escrito y el habla, y acentúa que en los seminarios él va introduciendo siempre algo nuevo, como planteando esta dimensión de lo nuevo y de lo sorpresivo por el lado de la palabra. Cuando él habla del escrito y el término letra, acá aparece en el título, la instancia de la letra, el término letra y la escritura en Lacan, él la va a redefinir en varios momentos de su pensamiento. Eh, Acá utiliza el término letra casi como sinónimo de significante, no hace mucha distinción en este texto. En otros escritos él emparenta mucho la letra con la escritura matemática, en otros momentos vuelve a juntar la idea de letra con el significante. Por ahora, como ustedes están empezando a leer acá, eh, tomemos que en este escrito, en la instancia de la letra, la noción de letra y de significante se superponen o es difícil de distinguirla, ¿no? Bueno, una vez planteado esto en la introducción, el primer apartado se llama el sentido de la letra. Y él comienza diciendo que más allá de esa palabra, más allá del sentido, haciendo referencia al título, es toda la estructura del lenguaje lo que la experiencia del psicoanálisis se encuentra en el inconsciente. Eh, yo siempre digo que ya en ese primer párrafo Lacan anuncia lo que va a hacer en el texto, separar fundamentalmente eh, el trabajo del inconsciente del plano de la significación. Es como que cuando él dice, bueno, la estructura del lenguaje va a hablar que las leyes se los adelanto, de condensación y desplazamiento que organizan el trabajo del inconsciente están en un plano significante y funcionan casi independientemente del sentido. Es más, lo que va a mostrar a lo largo de todo el texto que el sentido es
efecto del trabajo del significante. Entonces no hay como dos planos simétricos, sino que bueno, hay un plano que produce efectos que es el plano del significante, en el otro espacio que sería el espacio del sentido, ¿no? Eh, y él dice, bueno, entonces el inconsciente tampoco es la sede de los instintos. Eh, el inconsciente va a ser fundamentalmente un trabajo formal y el sentido entonces va a ser un efecto, les decía, y tampoco es un inconsciente instintual, como se podría plantear desde otros lugares, ¿no? Eh, mm, y eh, entonces va a tratar de ahí en más de dar cuenta un poco de cómo piensa él, la estructura del lenguaje y ahí ubicar la idea de significante. Eh, lo primero que menciona, que ustedes lo habrán escuchado muchas veces, que esta estructura del lenguaje precede a la entrada que hace el sujeto en esa estructura, ¿no? Ahí está la mención, bueno, ya desde que le ponen un nombre al niño hay algo que lo antecede y eh, que funciona independientemente del sujeto, ¿no? Eh, y entonces ahí él dice, bueno, que el hombre es como siervo del lenguaje y está preso en el sentido de que está inmerso en un discurso que lo precede, ¿no? Eh, en ese sentido él dice, bueno, el discurso supone una tradición y supone que se arma la cultura a partir de esa tradición, eh, pero sería imposible pensar la cultura sin la estructura del lenguaje. Eh, y ahí comenta entonces que la división clásica entre naturaleza y cultura, eh, según Lacan en ese momento, dice, está en vías de ser sustituida por una especie de trilogía que sería naturaleza, sociedad y cultura, en donde el término cultura puede ser reemplazado por el lenguaje. La idea de Lacan entonces es plantear, bueno, por un lado tenemos lo social, donde se juegan los dramas históricos, el campo más de la sociología, si ustedes quieren, y la cultura puede reducirse al lenguaje como una estructura eh, más abarcadora o una estructura, en todo caso, que tiene otra temporalidad distinta a la temporalidad de lo social, ¿no? Eh, y hace una referencia al marxismo. Lacan se pregunta, bueno, cuál sería la relación entre el significante y la praxis y la práctica eh, y las relaciones entre el significante y el trabajo. Recuerdan que el marxismo ubicaba el trabajo ahí como fundante un poco y las relaciones de producción como la infraestructura que determinaba todas las superestructuras donde estaban el lenguaje, la ideología. Entonces Lacan hace una referencia a la Revolución Rusa y dice ahí donde se han cambiado aparentemente los modos de producción, eh, ¿qué pasa con el lenguaje? Lo, dice dos cosas así muy fuertes. Una es que eh, esos cambios no imposibilitaron que surja el formalismo ruso y que haga un análisis científico del lenguaje y dice también que ante la pregunta que se hacían después de la revolución, si el lenguaje era una superestructura o no, Stalin termina la discusión diciendo, bueno, el lenguaje no es una superestructura, sino que con esto Lacan lo que acentúa es que, bueno,
el lenguaje casi es independiente en todo caso de los modos de producción, ¿no? La apuesta fuerte de Lacan es ahí plantear la cultura como lenguaje, digamos. Eh, y en ese sentido tratar de diferenciar el campo social del campo de la cultura, ¿no? Distinción que no mantiene siempre Lacan cuando habla del discurso capitalista y ya más adelante eh, se mezcla un poco más la cosa. Pero lo que les remarcaba es esta idea. Entonces, bueno, él va a plantear que la cultura, fundamentalmente el lenguaje, es lo que va a determinar al sujeto y eh, ahí va a remarcar esta idea del formalismo ruso toma como objeto al lenguaje y se dedica más a la forma que al contenido y eh, se puede a partir del formalismo ruso y de la lingüística de Saussure hablar de una formalización. Para Lacan, formalizar, poner en fórmulas matemáticas, es empezar a hacer ciencia. Esa es la idea que tiene cuando la referencia que pueden tomar es Coiré, que analiza la física newtoniana a partir de la posibilidad de poner en fórmulas, ¿no? De escribir en términos matemáticos cómo funcionan las leyes de la física. Y a partir de ahí Lacan va a tomar el signo de Saussure y lo va a empezar a leer a su manera. Lo va un poco a transformar y lo va a modificar bastante para introducir el signo de Saussure y la idea de significante en el campo del psicoanálisis. Hacemos un paréntesis acá y fíjense cómo aparecen temas que tenían que ver con lo que veíamos del estructuralismo, ¿no? La idea de la lingüística como ciencia piloto, como ciencia fundante, eh, la discusión siempre, bueno, entre la praxis y la estructura, si la práctica de los sujetos determina la estructura o es a la inversa, temas que estaban en auge en el momento en que imperaba el estructuralismo y en el momento en que, bueno, Lacan estaba teorizando, ¿no? Eh, volvemos un poco al trabajo que él hace con el signo de Saussure. Él lo escribe eh, poniendo una S mayúscula, una barra y una S minúscula abajo. La S mayúscula quiere decir significante, la S minúscula significado y plantea que son dos órdenes distintos y que hay una barrera resistente a la significación. La barra entre el significante y el significado se resiste a la significación, ¿no? La idea de Lacan es, bueno, de marcar dos órdenes totalmente distintos, ¿no? Y como les decía al principio, plantear que la significación o el significado es siempre un efecto o un producto del trabajo del significante. Él dice, bueno, que cuando usamos el lenguaje producimos conceptos y esos conceptos eh, empiezan a funcionar en relación a otros conceptos más que en relación a un referente. Es como que Lacan lo que va a tratar de plantear es que el lenguaje empieza a funcionar con leyes propias y que el lenguaje no está hecho para representar un significado o un referente, sino que el lenguaje en todo caso va a producir una significación. La diferencia sería que no hay un significado primero y en un segundo momento
el lenguaje lo expresa, sino que el lenguaje va a producir significaciones, va a producir sentido y el lenguaje va a generar otra realidad, por así decirlo, con leyes distintas a la realidad material o a la realidad física, si ustedes quieren. Eh, y en ese sentido él va a preguntarse, bueno, ¿cuál es el lugar del significante en la realidad? Entonces, ante el, o toma el signo de Saussure, recuerdan que Saussure dibujaba un árbol, ponía la barra que separa los dos planos y escribía la palabra árbol. Eh, Lacan lo da vuelta, pone el árbol abajo eh, y la palabra árbol arriba y produce otro esquema que parodia este de Saussure y pone caballeros y damas, la barra resistente a la significación y pone dos puertas iguales abajo. Entonces, él dice, bueno, hay una diferencia que está en el plano del significante entre caballeros y damas que le va a dar una significación a estas dos puertas que en la realidad son dos puertitas iguales, ¿no? Si no estarían estas palabras caballeros y damas, no sabríamos o no podríamos distinguir estas dos puertas que se ven iguales, ¿no? Entonces lo que él va a plantear es que eh, el significante entra en el plano de la significación y ahí da una primer fórmula, dice, bueno, el significante ilumina el reino de las significaciones inacabadas, como que lo que produce, vuelvo a insistir con esto, el sentido es esa diferencia entre los significantes, ¿no? Eh, y eh, a lo largo del texto va a usar la idea de que hay una transferencia de sentido desde el plano del significante al plano de la significación. Utiliza la palabra el significante entra, el significante transfiere el sentido, pero siempre es esta idea. Lo que determina y lo que produce la significación tiene una estructura significante, dice Lacan. Eh, Antes de esto, él había dado una definición de letra que es la siguiente. Dice, la letra es el soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. Eh, Ahí, cuando decimos el soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje, tienen que leer como materialidad las leyes de condensación y desplazamiento o las leyes eh, diferenciales que se articulan en el lenguaje, ¿no? El, eh, el discurso concreto sería el habla, y si ustedes quieren el lenguaje se emparenta a la lengua de Saussure. eh, en ese sentido, entonces, bueno, eh, cuando hablamos nos apoyamos en esas leyes significantes, esa es la materialidad que toma del lenguaje el discurso concreto, ¿no? Entonces, cuando eh, algo es tomado por esta lógica de condensación y desplazamiento, se transforma en una letra y esa letra la podemos leer porque está armada desde esa lógica de condensación y desplazamiento. Piensen en el trabajo del sueño, que es el que va a tomar acá Lacan. Entonces ahí eh, la idea de letra o de significante, les vuelvo a repetir que acá se pueden intercambiar en este texto, tiene que ver con que, bueno, algo es tomado por ese discurso de la condensación y el desplazamiento, ¿no? Siguiendo un poco con el orden del texto, después de esto Lacan plantea, bueno, que el orden significante tiene que ver con elementos
diferenciales, que son los fonemas, donde ahí vuelve a acentuar. Bueno, el fonema no lo pensemos como algo estrictamente fónico en el sentido de lo audible, del sonido, sino que pensemos que un fonema se define por una posición en la estructura. Él dice, no es lo mismo decir Pedro pega a Pablo que Pablo pega a Pedro, donde lo que está marcando es lo que ustedes leían en el texto de Deleuze, que la posición define al elemento en la estructura, ¿no? Me refiero al texto de Deleuze, cómo se reconoce al estructuralismo. Eh, bueno, acá veo una pregunta de ustedes que ya se la respondieron, qué texto estamos trabajando en la instancia de la letra. Eh, y la otra cuestión que plantea, junto con esta idea de elementos diferenciales, es que eh, el orden significante es un orden que supone leyes y él utiliza la idea de, para metaforizar un poco el orden, él dice un orden cerrado, después vamos a pensar esta palabra cerrado que hace un poco de ruido en relación a la falta, ¿no? Pero cuando dice leyes de un orden cerrado, utiliza la metáfora de anillos enganchados a otros anillos y entonces parecería bueno que ahí la estructura fundamentalmente es una estructura de ligazón, de diferencias, ¿no? Y eh, a continuación de esto dice bueno que el significante va anunciando o de alguna manera va anticipando el sentido en la medida que se va articulando. El ejemplo que comenta es el ejemplo de la frase. Cuando ustedes dicen el árbol, eh, Lacan dice, si después de la palabra árbol ponen circulatorio, esa palabra árbol tiene un sentido. Si ustedes dicen el árbol genealógico, tiene otro sentido. Si dicen el árbol en el bosque, tiene otro sentido. Entonces es como que retroactivamente se va produciendo el sentido. Y en esa idea lo que plantea Lacan es que el sentido insiste en la cadena significante, pero no consiste en ninguno de los elementos en donde eh, se, se produce, ¿no? Es como que bueno, hay una insistencia por producir significación, pero esa insistencia no queda pegada a un elemento, ¿no? Todo el texto está armado para desconectar la idea de una referencia unívoca de un significante a un significado. Siempre hay una diferencia entre los significantes que produce un efecto de significación y que no es definitivo, ¿no? Y entonces la idea de cadena significante supone que no es un orden cerrado, sino que bueno, se van entrelazando los significantes, pero siempre queda algo, queda la posibilidad de producir un significante más o algo por decir, ¿no? Eh, Pregunten si no van entendiendo, pero un poco la idea entonces es plantear. Hay una insistencia por parte del significante en producir significación, pero nunca hay un significante solo enlazado a una significación, ¿no? Eh, en un poco eh, para ejemplificar esto, hace una referencia a la música que bueno, no hay una sola línea melódica, sino como que hay varias que se van superponiendo, y hay una polifonía, ¿no? Eh, y lo que a continuación, siguiendo un poco el hilo del texto, lo que plantea es que hay eh, o en esta producción de significación, en este pasaje dice del significante al significado, se introduce también el sujeto. Eh, y ahí ustedes ya saben que bueno, el sujeto no es el yo y tampoco es el sujeto del significado, sino que es el sujeto del significante. Sujeto
evanescente, habíamos dicho que no tiene una sustancialidad. Eh, Lacan a lo largo del texto vuelve sobre el tema del sujeto. Eh, y entonces dice, cuando el significante se produce, se mete en el plano de la significación, también introduce al sujeto. Ahí Lacan da una fórmula o comenta algo que se los leo, que es bastante gráfico, como lo dice. Hablando del sujeto, él plantea, lo que descubre esta estructura de la cadena significante es la posibilidad que tengo, justamente en la medida en que la lengua me es común con otros sujetos, es decir, en que esa lengua existe, eh, de utilizarlo para significar muy otra cosa que lo que ella dice, función más digna de la palabra que la de disfrazar el pensamiento, casi siempre indefinible del sujeto, y la función sería, bueno, a saber, la de indicar el lugar de donde el sujeto se ubica en la búsqueda de lo verdadero. Bueno, hay varias cosas en esta frase. La idea, bueno, fundamental sería que el, la palabra o el lenguaje o el significante sirven para decir muy otra cosa de lo que aparentemente dice. Y plantea, bueno, en tanto tenemos una lengua común entre distintos sujetos, el significante puede usarse para decir otra cosa. Eh, en el sentido de, recuerdan cuando leíamos a Freud, bueno, un representante aparece sustituyendo a otra cosa, ¿no? Eh, y entonces dice, bueno, no es que el significante o el lenguaje exprese el pensamiento del sujeto, sino que lo ubica al sujeto en la búsqueda de lo verdadero. Y lo verdadero va a tener que ver ahí con, bueno, cuando se dice algo a partir de otra cosa, como en el sueño, como en el síntoma, ahí vamos a ubicar al sujeto. En el sentido, en el fallido, por ejemplo, cuando ustedes dicen algo y se equivocan, ahí emerge el sujeto del significante y por ahí va a pasar la verdad del sujeto. Es como que Lacan asocia la verdad a el decir del inconsciente, entonces va a ser una verdad siempre dicha a medias y siempre va a estar marcada por esto que no se puede decir, por esto que veíamos en relación al encuentro fallido con lo real. Y lo interesante en Lacan sería entonces que ahí la verdad no sería la adecuación entre la palabra y la cosa, sino que siempre, incluso se pueden jugar con el término cosa en el sentido freudiano, la cosa perdida, esa madre primordial, siempre va a haber una inadecuación o algo que no se puede representar, y por eso el sujeto va a decir su verdad siempre a medias, ¿no? Y esa verdad, más que remitir a un saber, tiene que ver con la angustia, con eso que no podemos terminar de decir, ¿no? Eh, Esto todavía no lo expresa en este texto así Lacan, pero con lo que leímos del sueño del despertar, por ejemplo, ahí ven como la verdad tiene un asentamiento en lo subjetivo, ¿no? Y en lo singular de cada puesta en acto del inconsciente. Eh, Después de esto, Lacan, siguiendo con su análisis del lenguaje y del significante, va a, a tomar la condensación y el desplazamiento freudiano y los va a leer como metáfora y metonimia. Eh, la metáfora y la metonimia son figuras que Lacan toma de la retórica y las introduce al campo del psicoanálisis y también las deforma un poco
fundamentalmente en el sentido que para el psicoanálisis la metáfora y la metonimia son los mecanismos que permiten producir la significación. Por ejemplo, él define eh, a la metonimia como que se apoya en la relación palabra a palabra y eh, ese sería el desplazamiento freudiano, ¿no? En la retórica se define como figura a la metonimia diciendo que, bueno, se nombra al todo por la parte. El ejemplo que comenta Lacan es 30 velas. En vez de decir, ahí vienen 30 barcos, ahí vienen 30 velas. Y lo que comenta Lacan es que es por esa relación, porque armamos la frase, ahí vienen 30 barcos, que podemos sustituir la palabra barco por vela, y dicen, es más por esa relación significante y no tanto por la realidad. Dice, porque no es verdad que un barco tenga una sola vela, sino que puede haber, y de hecho muchos barcos tienen más de una vela. Entonces dice que no se sustenta en la realidad la metonimia, sino en la conexión palabra a palabra. Y la metáfora, que la retórica la definía como eh, eh, comparar dos imágenes o una palabra por otra, eh, Lacan la va a plantear es que la metáfora se produce cuando hay una sustitución de un significante por otro y él dice, bueno, el significante sustituido queda en una conexión metonímica con el resto de la cadena significante. Pero lo fundamental que él va a plantear ahí es que no hay primero dos sentidos o dos imágenes que comparamos, sino que eh, al sustituir una palabra por otra, ahí producimos un sentido nuevo, un sentido que no estaba antes. Entonces, cuando hablemos de metáfora, fundamentalmente en psicoanálisis es la metáfora que crea un sentido, ¿no? Y eh, Lacan lo que va a decir que no hay metáfora sin metonimia, apoyándose un poco en Freud, donde no había condensación sin un desplazamiento. Si la metonimia es la estructura eh, eh, de relación de una palabra a otra, piénsenlo si quieren linealmente en la frase, y es la metonimia la que permite, bueno, tomar un elemento de la frase, piensen por ejemplo en el sujeto de la frase, y reemplazarlo por otra palabra, sustituir un significante por otro. Ahí el ejemplo que comenta Lacan es de una poesía que de metáfora, su gavilla no era vara ni rencorosa. Gavilla es una especie de bolsa o de morral que se usa para guardar las semillas para cuando se va a sembrar, y esa palabra gavilla en una poesía que está comentando Lacan reemplaza un nombre propio que es Vox, era un hombre mayor que va a ser padre. Entonces Lacan dice, bueno, esta sustitución del nombre propio por esta gavilla hace referencia a la paternidad eh, y introduce un montón de significaciones que ahí hace también una mención de lo enigmático de la paternidad para Freud, pero más que nada, más que el ejemplo en sí, que me interesaba marcarles esta idea, que no hay dos sentidos previos, sino que es la sustitución de una palabra por otra la que produce un nuevo sentido. Es ahí donde se detiene Lacan en esta línea de, bueno, es el plano del significante el que produce la significación, y entonces no son dos órdenes, les vuelvo a decir, simétricos, sino que siempre hay desencuentro también, siempre hay más significante que significación, ¿no? Siempre se van a encontrar entonces con que, bueno, no hay una relación biunívoca, sino que bueno, todo el plano del significante va a producir distintas significaciones. Eh, Llegamos más o menos al punto 2 o al apartado 2 del texto, donde va a retomar
algunas cosas que ha dicho ya en el punto uno, y va a ubicar la letra en el inconsciente fundamentalmente a partir de pensar el trabajo del sueño. Ahí asocia directamente entonces la letra a la condensación y el desplazamiento, y eh, se van a encontrar con que ya el término significante en el primer apartado lo trabaja mucho en relación a Saussure, a la lingüística. Acá ya aparece directamente en el trabajo de la memoria analítica, y se empieza a consolidar más la idea de cadena significante, eh, o de discurso, o del significante en el discurso, ¿no? Entonces lo que muy resumidamente plantea del sueño eh, es que para producir o para hablar de una significación del sueño hay todo un trabajo de lectura. Eh, Hay una referencia a los jeroglíficos, y entonces los jeroglíficos son descifrados, y Lacan dice, bueno, lo desciframos en tanto letra. Entonces ahí distingue decodificar, que sería, si ustedes manejan bien un código, ante una palabra ya saben el sentido que esa palabra tiene. Dice, bueno, el analista no decodifica, sino que descifra. Los analistas van leyendo esas letras, esos significantes que se van constituyendo a partir de la metáfora y la metonimia, ¿no? Van descifrando el sentido del sueño, del síntoma, eh, descifrando a partir de la asociación libre, de la atención flotante, donde fíjense que son dos estrategias donde se suspende el saber consciente para que aflore ahí el trabajo del inconsciente, ¿no? Entonces, esta distinción entre decodificación y descifrar es clave para Lacan. Bueno, como no hay una relación unívoca entre un significante y un significado, estamos siempre descifrando, y en ese trabajo de descifrar hay algo incalculable que se pone en juego. Entonces, de ahí Lacan va a criticar la idea de un simbolismo natural, que en este texto y en otros dice, bueno, el analista no lee en la borra del café, no es que una palabra tenga un sentido ya de antemano, sino que el analista va descifrando. Eh, y hace bastante hincapié en que la asociación libre, y como podríamos agregar, como les decía recién, la atención flotante del analista, tienen que ver con esta lógica del inconsciente y con esta lógica del significante, en donde siempre hay algo incalculable. Cuando decimos el inconsciente es el discurso del otro, creo que ya les había comentado, cuando hablamos del otro, hablamos de la alteridad, de lo que no se puede calcular previamente, me refiero al otro con mayúscula, ¿no? Y siguiendo un poco entonces el orden del texto de Lacan, él se plantea, bueno, que el retorno a Freud es volver a pensar esta tópica del inconsciente. Ahí introduce las fórmulas de la metáfora y la metonimia, o vuelve a pensar y las trata de escribir con fórmulas que parecen ser matemáticas, pero en realidad no son fórmulas matemáticas, sino que las tenemos que leer desde la teoría psicoanalítica. Inclusive un matemático podría decir que están mal escritas. No sé si las conocen, si no, bueno, las pueden ver en el texto. Se las escribí acá, espero que las puedan ver. La primera fórmula tiene que ver con lo que venimos diciendo. Él utiliza el término función. Una función del significante sería producir un significado. Eh, Les vuelvo a repetir que son fórmulas que matemáticamente por ahí están mal escritas. Para hablar de la metonimia, o para escribir la metonimia, él pone función de
un significante en relación a otro significante, eh, la función entonces aplicada al significante da que el significante no llega a producir una significación. Por eso entre paréntesis ubica el signo menos, que sería la barra no atravesada. Eh, entonces, eh, la fórmula de la metáfora, se las comento, sería que la sustitución de un significante por otro, aparece acá entre paréntesis, aplicado al significante, acá del otro lado, después del signo equivalente, aparece un signo más que en realidad es la barra resistente a la significación, que ha sido traspasada y se produce un sentido. Entonces, eh, no sé si se pudo ver bien, si no, véanlo en el texto, pero lo que aparece siempre entre paréntesis es lo fundamental. Acá, en la metonimia, es la relación palabra-palabra, la relación de un significante con otro, y en la metáfora sería la sustitución de un significante por otro. Y acá entre paréntesis, del otro lado, en la metonimia no se ha traspasado la barra resistente a la significación, y si en la metáfora se ha traspasado la barra, se ha producido una significación. Cuando hablamos acá de se produce una significación, tengan en cuenta que es una nueva significación. Fundamentalmente esa es la idea. En la metonimia uno tiene significaciones en juego, pero lo propio de la metáfora es lo nuevo, la chispa creadora, dice Lacan. Eh, y en relación a estas fórmulas, que un poco amplían lo que había dicho en el apartado 1, les vuelvo a repetir que no son fórmulas matemáticas. Quizás ahí esta impronta de la formalización propia del estructuralismo también impactó en Lacan, y eh, lo que él agrega un poco acá, que la metonimia, al introducir el desplazamiento, introduce, bueno, dice, en la relación con el objeto siempre estamos a la búsqueda de otra cosa. Y eh, una vez que plantea esto de estas fórmulas de la metáfora y la metonimia, dice, en el apartado anterior había dicho que la metáfora se produce en el lugar del sujeto, se produce con el sujeto, y a propósito de esto, eh, comenta el cogito cartesiano, el pienso luego soy, y eh, va a cuestionar la transparencia que aparentemente hay entre el pensar y el ser, y va a empezar a jugar con la idea que el sujeto del inconsciente en realidad eh, es pensado por el inconsciente, no por la conciencia. Entonces él dice, pienso donde no soy, o no soy donde pienso, jugando con la distinción entre sujeto de la conciencia y sujeto del inconsciente. Él va a decir, bueno, en el inconsciente no me estoy pensando desde la conciencia, pero ahí es donde soy verdaderamente sujeto. Entonces hace el juego de palabra entre pensar y ser, donde dice, bueno, soy donde no pienso y pienso donde no soy. Y entienden esto, si no, pregúntenlo, porque parece un trabalengua, pero si hacen la distinción entre el sujeto de la conciencia y el sujeto del inconsciente, lo van a entender. Y hace una pregunta fundamental, dice, bueno, eh, eh, entre el plano del significante y el plano del significado no hay un eje común. Y a partir de esta pregunta dice, bueno, el sujeto de la conciencia se engaña pensando que puede ser el nexo y el eje común entre el significante y el significado. Es un poco la crítica a la idea del sujeto de la conciencia y el sujeto del humanismo, ¿no? Como el sujeto dueño del sentido. Eh, Ahí hay una crítica que coincide con las propuestas más generales del estructuralismo,
Pero lo que plantea Lacan es que, bueno, vamos a ver que y ya lo comentamos, algo que en la estructura él introduce el sujeto. En este juego del significante introduce el sujeto del significante. Hay un sujeto ahí en juego, ¿no? Después de esto, Lacan hace una distinción entre repetición y reminiscencia, que ya lo habíamos mencionado. Está siempre hablando de la red del significante, y bueno, dice, la repetición no es la reminiscencia platónica, que ahí suponíamos que había una idea que olvidamos y podemos volver a encontrarla tal cual. La repetición ya habíamos visto que supone siempre un trabajo de sustitución, y en ese sentido Lacan acentúa, bueno, que la búsqueda del objeto es siempre un retorno al objeto, que nunca lo encontramos, siempre encontramos otra cosa, ¿no? Entonces, eh, lo que va a plantear es que el sujeto del inconsciente no es un sujeto con una identidad plena, eh, sino que en todo caso es un sujeto más ligado al enigma. Eh, ya en Freud aparecía, bueno, ustedes saben, el enigma de la feminidad, de la masculinidad, el tema de la muerte como aquello eh, que digamos, preocupa al sujeto, pero como un enigma que no se resuelve nunca, ¿no? Si bien en Freud tienen la lógica, y en Lacan, del falo y la castración, eh, no hay una esencia de la masculinidad ni de la feminidad, ¿no? Eso es para ver en otro tema, pero la idea que les quiero transmitir es que el sujeto no tiene una identidad plena, el sujeto del significante, ¿no? Porque está supeditado a aparecer en el juego del significante, justamente. No hay un sentido ni un ser pleno, va a decir Lacan, para ese sujeto. Y entonces, congruentemente con esto, él dice, bueno, el inconsciente no es lo instintual, y lo único primordial que conoce el inconsciente es el trabajo del significante, como que la condensación y el desplazamiento es lo propio del trabajo del inconsciente. Entonces ahí va a criticar una idea de algunos psicoanalistas de un yo autónomo, que planteaban como que el yo podía independizarse del inconsciente. Lo va a criticar tajantemente eso. Y bueno, llegamos al punto 3 muy rápido. Les vuelvo a decir, vamos a pasar por los puntos principales del texto, eh, que se llama la letra, el ser y el otro con mayúscula. Ahí vuelve un poco al tema del sujeto, fundamentalmente. Plantea una pregunta que dice, lo que piensa en mi lugar, en el lugar del sueño, de la otra escena, como decía Freud, es pues otro yo. Decididamente, por lo que venimos diciendo, va a decir que no, el sujeto eh, está armado de otra manera distinta al yo, y el sujeto es fundamentalmente sujeto del significante o del inconsciente, ¿no? Vuelve a comentar la frase que habíamos visto en los cuatro conceptos, allí donde ello era, el sujeto debe advenir, criticando también la idea, no es que el yo debe desalojar al ello, como se lo había traducido, sino que, bueno, eh, el sujeto se constituye en el campo del significante. Lo habíamos comentado esto en relación a los cuatro conceptos, y en muchos pasajes de la obra de Lacan van a encontrar el comentario sobre esta frase de Freud, ¿no? Y hablando del sujeto, entonces, si el sujeto se constituye en relación al campo del significante, el campo del otro con mayúscula, lo que va a plantear es que siempre hay una alteridad radical, y no hay complementariedad entre un sujeto y otro sujeto. Con el semejante siempre va a haber un desencuentro, y la comprensión nunca va a ser
total, dice Lacan, en el sentido que el otro con mayúscula introduce siempre una alteridad radical para todos, ¿no? Él dice, entre los sujetos eh, podemos ubicar siempre al otro con mayúscula. Él dice, bueno, hay una intersubjetividad que tiene que ver con que los sujetos están relacionados a partir de ese otro con mayúscula. Entre el yo y el otro siempre vamos a tener que pensar el otro con mayúscula como alteridad, ¿no? Entonces, cuando hable del hombre y la mujer, va a decir no va a haber complementariedad porque bueno, hay algo de la alteridad que siempre se pone en juego. No hacen uno, ¿no? No hacen una masa como completo. Esa es la idea fundamental entonces del otro como la alteridad radical fundamentalmente para Lacan. Y ahí termina el texto con una crítica al humanismo, que es un poco la crítica a la idea de sujeto centrado en la conciencia, ¿no? Eh, Estos serían un poco los puntos fundamentales que plantea Lacan en la instancia. Entonces, lo que podemos pensar es, bueno, que hay cierta impronta estructuralista, pero en Lacan, cuando piensa en el inconsciente estructurado como un lenguaje, pero al mismo tiempo rompe con muchos postulados de los que fue del estructuralismo, ¿no? Eh, y fundamentalmente yo les decía en las primeras clases la idea de que el otro es el otro de la falta, el otro de la alteridad radical y el otro como lo incalculable, me refiero al otro con mayúscula, ¿no? Y en relación al tema de la repetición y la memoria, el significante entonces aparece con una lógica similar a la lógica de la memoria freudiana, ¿no? Eh, tengan, pueden pensar la idea, bueno, el significante nunca funciona solo, sino que funciona en cadena y hay una definición de Lacan que no aparece en la instancia que parodia un poco la definición del signo. Si el signo es algo, representa algo para alguien, él dice, el significante representa a un sujeto para otro significante. Fíjense cómo, digamos, leer el significante ese que marca al sujeto, lo vamos a hacer en relación a otro significante y no en relación a alguien como el signo, que supondría un saber. El que decodifica un signo tiene un saber sobre ese código. Si el significante representa a un sujeto para otro significante, es que, bueno, está condenado a supeditarse al juego del significante. Y quizás más que representar podríamos usar la palabra produce. El significante produce siempre un sujeto en la órbita del significante, ¿no? En esa órbita habíamos visto que bueno, hay una red del significante y algo que no se puede inscribir, que sería lo real, que insiste permanentemente. La estructura para Lacan tiene que ver entonces con el juego del significante, el sujeto y ese real que es lo que se pierde, lo que no se puede inscribir, ¿no? Esos son los términos básicos para pensar la estructura desde Lacan, ¿no? Eh, bueno, esto es más o menos lo que quería transmitirles. Si tienen preguntas, no sé si leyeron el texto todavía, cuando lo lean van a surgir miles de preguntas. Eh, pero bueno, si quieren preguntar algo de lo que les comenté hoy, aprovechen ahora o coméntenme al menos si entendieron o si pueden pescar algo de lo que les dije, ¿no? Acá me preguntan por qué plantea la razón desde Freud en el título. La razón desde Freud en el sentido que
va a separar el plano del significante del plano del significado, y el pensar entonces no va a ser un pensar manejado por la conciencia, y la razón va a estar marcada por esto que no puede llegar a capturar, que se produce a partir del plano del significante. Eh, entonces la razón después de Freud sería, bueno, que la razón está descentrada, por así decirlo, está atravesada por algo que no puede apresarse desde la conciencia, ¿no? Eh, en función de tu pregunta, la clase que viene vamos a ver eh, una clase del seminario 2 de Lacan para pensar la forclusión del sujeto. Fíjense en el programa, es el capítulo creo que 19, si no me confundo. Eh, Se llama Introducción del Gran Otro. Eh, y vamos a tomar también un poco a lo que vimos de algunos textos de Freud, algo que les voy a comentar también para pensar la relación entre metapsicología y ciencia desde Freud, ¿no? Que son los puntos del programa, los últimos puntos de la unidad 1. ¿No? Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, la razón desde Freud sería, bueno, a partir de Freud ya la razón no puede saberse a sí misma, hay algo que se le va a escapar, ¿no? Y esa sería un poco la idea que podemos leer a partir del título, ¿no? Bueno, si no tienen preguntas, dejamos acá y seguiríamos el jueves que viene. Bueno, espero un minutito más a ver si llega alguna pregunta. Bueno, bueno, nos vemos entonces el jueves que viene. Que tengan buen fin de semana. Hasta el jueves.